Bueno, muchísimas gracias. El título aparece aquí en español, pero desafortunadamente voy a estar hablándoles en inglés. Pero me han dicho que ustedes tienen servicios de traducción, así que espero que todos puedan seguir la presentación que les voy a dar. Así que me quiero agradecer a todos por invitarme a estar aquí la noche de hoy. Quería agradecer al presidente Fernández por invitarme y quiero agradecer a Asunción Sáenz por hacer todos los arreglos y también a todos los que a la señorita por presentarme y por ayudarnos desde nuestra llegada. Mi esposa y yo hacemos nuestra primera visita al Caribe y solo hemos estado aquí 3 horas, pero ha sido un excelente tiempo hasta ahora. Bien, así que voy a hablarles hoy sobre el libro que acaba de mencionar Kelly, por qué el hemisferio oeste ha sido exitoso y qué nos muestra. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Estoy bien en el micrófono? Bien, así que estoy aquí para hablarles sobre este libro el día de hoy y la charla va a ser en 3 partes. Primero vamos a hablar un poco sobre los patrones de la historia, los grandes patrones de lo que ha cambiado en los últimos 50.000 años. Luego vamos a ver lo que yo creo que es la explicación de estos patrones. Y luego voy a cerrar simplemente dándole 3 cosas claves de la historia que son interesantes. Y voy a hablar algo sobre estos 3 temas. Y voy a hablar por alrededor de 40 minutos. Así que ese es el plan básico de la noche de hoy. Por mis antecedentes, como decía Kelly, yo trabajo normalmente en el área de historia y arqueología del mundo mediterráneo antiguo, que está muy lejano a preguntas sobre qué va a suceder en el siglo XXI y por qué el oeste. Mis antecedentes en este tipo de arqueología, escribí un libro sobre este tema. Bueno, básicamente es porque las personas dentro de mi campo, las personas que estudian la parte de la Grecia y la Roma antigua, se han preguntado esto por cientos de años. Y hace alrededor de 250 años, en el siglo XVIII, los europeos descubrieron que había un problema. Y el problema que ellos tenían era un problema positivo. El problema era que ellos estaban siendo líderes del mundo y no sabían por qué lo estaban haciendo. Fue una sorpresa para ellos. Así que muchos intelectuales europeos comenzaron a preguntar por qué sucedía, por qué estamos conquistando continentes, colonizando el mundo, y muchas teorías fueron sugeridas, pero la teoría más exitosa, más popular, dice que la explicación regresa a la Grecia antigua. Hace 2500 miles de años, en la ciudad de Atenas, cerca de la Acrópolis que vemos aquí, los griegos tuvieron una idea especial y la sociedad griega se diferenció de las demás sociedades del mundo. La sociedad griega era más científica, creativa, más democrática, diferente a la del resto del mundo y mejor que la del resto del mundo. Esto es lo que las personas comenzaron a decir hace 250 miles de años en Europa. Dijeron que los griegos inventaron la sociedad, entonces esta sociedad es diseminada por el Imperio Romano a Europa y luego es pasada hace 2000 años por todos los que vivían en Europa después del Imperio Romano y finalmente llegamos a la civilización del hemisferio oeste. Y este es la parte principal. Esta es una imagen tomada en el pueblo donde yo nací, en Inglaterra, en el mes en el que yo nací. Y es difícil ver en la foto por toda la contaminación, pero creo que el hospital donde yo nací está cerca de la foto, al lado de la izquierda. Así que ciertamente esto es lo que significa la sociedad del occidente. La idea es lo que nosotros llamamos una teoría a largo plazo. La idea es que algo sucedió hace mucho tiempo en la griega antigua que hizo que en la parte occidental fuera dominante. Una vez ellos crearon esta nueva sociedad y no había manera de cambiar el futuro, el occidente iba a ser el líder para dominar el mundo. Esta idea era bastante popular y fue popular por más de 100 años. Hasta el siglo XIX ha sido popular, llega al siglo XX y las personas todavía. Probablemente esta es la teoría más popular porque el occidente domina el mundo. Pero una vez
ya comenzó el siglo XX, más y más personas comenzaron a desafiar esta teoría y comenzaron a decir que la dominación del Occidente no estaba en el pasado. Comenzaron a ver que quizás la parte occidental no estaba dominando el mundo en sí. Y particularmente en los últimos 20 años, unas nuevas teorías comenzaron a surgir, surgidas por China, que surge como un gran poder económico. Esta es la ciudad de Chongqing, una de las ciudades que ha crecido más rápido en la historia del mundo. Y ya que China se convirtió más y más en un poder económico, las personas comenzaron a decirse, esperen, esta teoría de la Grecia antigua no tiene sentido. Esa teoría decía que la dominación del Occidente se hereda del pasado, que ha pasado y se ha mantenido con el tiempo. Si es cierto, entonces ¿por qué China, y fue Japón antes de China, por qué se están convirtiendo en personas ricas? Así que continuaban diciendo estas discusiones. En los últimos 20 años comenzaron a pelear con mayor fuerza. La parte académica constantemente peleaba entre sí para ver si las teorías a largo plazo explicaban el dominio de Occidente o si necesitamos una teoría nueva, lo que las personas llaman unas teorías por accidente a corto plazo. Y ellos decían que la historia del Occidente era la misma del resto del mundo hasta hace poco, cuando algo raro sucedió que llevó a Europa a tener una evolución industrial antes que cualquier otra parte del mundo. Esto dice que la dominación occidental es simplemente accidental. Desarrollo reciente, las a largo plazo implican que el dominio occidental es permanente y continuará hacia el futuro. Las teorías a corto plazo accidentales implican que quizás no sea así, que quizás es simplemente algo que surgió recientemente y no va a durar por mucho tiempo. Estos argumentos comenzaron a enardecerse entre las partes académicas, en particular entre Europa y Norteamérica, sobre el dominio de la parte del Occidente. Han sucedido varias ocasiones en conferencias donde líderes de las diferentes teorías comienzan a discutir, se han golpeado frente a grupos como este. Espero que no suceda aquí hoy, pero se han convertido en personas pasionales. Y yo creo que el problema principal es que las personas a menudo no están hablando sobre las mismas cosas. Son los líderes de la parte de las teorías a largo plazo y de las al corto plazo definir los términos en diferentes formas, miran diferentes partes de la historia, así que este argumento no está llegando a ningún lado. Entonces yo decidí, cuando comencé a interesarme en este problema, decidí que quería escribir un libro. Entonces yo comencé a pensar, bueno, quizás la manera más sensible de poder ver este problema, el primer paso para que todos comenzaran a hablar sobre el mismo problema, para que vieran los mismos problemas, utilizaran la evidencia de la misma forma, porque hay muchas formas en las que se puede hacer esto. Se puede hacer que las personas vean los problemas de la misma forma, pero la forma en la que yo pensé que sería útil era presentando la parte de la cuantificación, haciéndolo en una pregunta en la cual hablásemos de cifras, en las que las personas se vieran forzadas a hablar de los problemas de la misma forma. Así que lo que hice fue que decidí que estos argumentos o discusiones, si el Occidente tendría el dominio por siglos o si es un desarrollo reciente, este es realmente sobre lo que yo en mi libro llamaba desarrollo social. Y lo que quería decir con desarrollo social es realmente simple la capacidad de que la sociedad llevase a cabo las cosas, de que las personas pudiesen salir y sacar energía del mundo y utilizar esa energía y organizarlo, de poder adaptar sus características ambientales, intelectuales y físicas. Ahora bien, si las teorías a largo plazo son correctas, entonces el desarrollo sostenible del Occidente debe ser diferente al desarrollo en la otra parte del mundo, regresando a siglos y siglos atrás. Si las teorías a corto plazo están en lo correcto, entonces el desarrollo Occidente solamente es diferente del resto del mundo por muy poco tiempo, es algo a corto plazo. Así que yo decidí que lo que yo necesitaba de hacer es encontrar una forma de medir el desarrollo social en un periodo de tiempo largo y simplemente comparar las diferentes evaluaciones de diferentes partes del mundo, ver cuál de las teorías llega más cerca a describir la realidad. Así que básicamente eso fue lo que hice. Estoy seguro que muchos de ustedes ya se han dado cuenta que al tratar de hacer algo así y cuantificar el desarrollo social de miles de años es algo muy difícil. Y va a haber muchas
muchas discusiones en todo este proceso, así que yo desarrollé un índice, medí el desarrollo social para tratar de comparar los diferentes aspectos. Y cuando comencé a hablar sobre mi libro, yo salía y hablaba con personas y les explicaba por 20 minutos o más lo que eran los índices de desarrollo social en gran detalle. Y lo que descubrí es que alrededor de 5 minutos después, todo el mundo se quedaba dormido. El salón completo. No querían ver más. Así que aprendí a no hacerlo. Y si quieren saber el detalle de mi índice, a mí me agrada lo que yo hice. Estaré feliz de hablar sobre el índice después de esta presentación. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Pero no voy a tratar de hablar la noche entera sobre ese tema en específico. Por ahora no voy a hablar de esto mucho, simplemente decirles que voy a describir los patrones generales del mismo. Es un índice numérico sencillo. Estos diálogos sobre el desarrollo social y por qué el Occidente es líder, hablamos sobre patrones líderes a largo plazo, así que el índice tiene que regresar a mucho tiempo atrás. Así que traté de medir el desarrollo social de hace 15.000 años, hasta finales de la última era glaciar. Lo medí en una escala del 0 a 1000 puntos, donde 0 es el número menor, donde ninguna sociedad llegaría a 0. Si llegan a 0, estarían muertos. Significa que no tienen ninguna energía del mundo en sí. Todos mueren en unos minutos de estar vivos. Nadie los lloraría. Eso no puede suceder. Así que, pero en teoría, el valor menor es 0 y el valor mayor que se puede obtener en este índice es de 1000 puntos para el año 2080. Ese es el número más alto posible. Pero hay razones técnicas por las que ninguna sociedad podría llegar a los 1000 puntos. Así que pasa de 14.000 antes de Cristo hasta el año 2000 después de Cristo. Terminé en el año 2000 porque me da un número fijo bastante bueno para comenzar, de 0 a 1000 puntos. Y básicamente los mecanismos fueron moldeados en algo que yo sé que ustedes conocen, que es el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que trata de medir algo de una forma diferente, pero en la forma en la que ellos midieron, creo que fue una manera bastante buena para proceder con este índice. Así que lo que hice fue que pasé varios años trabajando en este índice, calculando todas las diferentes puntuaciones y comparando el desarrollo social del Occidente con otras partes del mundo. Me pareció a mí que hacer un índice numérico como este no necesariamente hace que lo que yo haga sea más objetivo. Si alguien trata de describir lo que está haciendo en partes del mundo, lo que hace es que sea más explícito. Yo tengo que poder decir, bueno, ¿por qué yo asigné esta puntuación a este lugar y tiempo en particular? Y el que no esté de acuerdo puede decir, no, usted está en un error por esta razón. Así que yo creo que esto trae esto a un escenario común y sea más explícito. Bien, entonces dicho todo esto, este es el preámbulo de este índice. ¿A dónde llegamos cuando producimos este índice? Y tengo que repetir, pasé años y años trabajando en estos gráficos, pero finalmente tuve este gráfico. Este es el resultado de años de trabajo. Las personas se rieron. Las personas siempre se ríen cuando muestro mis gráficos. Yo creo que la razón es obvia. No hay mucho que ver en mi gráfico. Lo que al principio yo me sentí decepcionado al ver este gráfico, pero después yo me di cuenta que hay algunas cosas interesantes que se pueden ver aquí. Así que primero lo que vemos. Bueno, en la parte del fondo tenemos fechas. Desde el 14 antes de Cristo hasta el año 2000 después de Cristo a la derecha. En la escala vertical tenemos la puntuación en el índice de desarrollo social de 0 a 1000 puntos. El gráfico solamente tiene dos líneas, para este y oeste. Y luego vamos a regresar más adelante qué yo quiero decir este y oeste y por qué yo solamente vi dos regiones del mundo en vez de ver las diferentes regiones del mundo en este caso. Así que eso es lo que vemos. Y lo que vemos aquí, lo obvio, es que las dos líneas son bastante similares entre sí. Y es difícil diferenciarlas. La roja y la azul, que es... Creo que es algo que las teorías a corto plazo les agradaría bastante. A las personas que tienen teoría a largo plazo dicen que el Occidente ha sido diferente por miles de años. Si vemos este gráfico, Oriente y Occidente se ven bastante similares. Lo segundo que se puede ver aquí es que las líneas están en el fondo del gráfico y van por mucho tiempo y no sucede nada. Suben un poco hace 3.000 o 4.000 años, pero no mucho.
Y luego llegamos casi al final y de repente la curva sube hacia arriba, como un giro de 90 grados, surge hasta arriba. Y creo que los de la teoría a corto plazo, por accidente, dirían, yo te dije que eso era lo que iba a pasar. Pero cuando el occidente solamente es diferente, el resto del mundo es muy reciente. Así que es un gráfico interesante, pero hay un problema con él. El problema es que la segunda de las observaciones que acabo de decir explica bastante la primera. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que la raya azul representa la parte de occidente, llega a 906 puntos en el año 2000 después de Cristo. Para poder llegar a esta puntuación, tenemos que poner todo lo demás debajo. Así que todas las evaluaciones anteriores son difíciles de ver. El próximo gráfico les mostrará a ustedes exactamente la misma evidencia, las mismas fechas, los mismos datos, pero simplemente deja lo último en el 2000. Así que el próximo gráfico tiene los mismos datos, pero simplemente llega hasta el año 1900. Así que al ver esto, vemos que ya hay más detalle, que hay mucho más sucediendo. Lo que no podíamos ver era que todo estaba demasiado unido en la parte baja del gráfico. Esta vez, porque paramos en el año 1900, el gráfico solamente llega a 180 puntos y todo se ve ya mayor, así que podemos ver diferentes cosas sucediendo. Hay mucho sucediendo aquí. Simplemente quiero decirle algunas cosas de este gráfico antes de continuar. Creo que lo primero que vemos es que en este gráfico las rayas rojas y azules, las de Oriente y Occidente, son diferentes. La del Occidente comienza a subir primero y ha subido 90% del tiempo más que la otra desde el final de la época de los glaciares. Y yo creo que esto a las personas de la teoría a largo plazo dirían, genial, eso fue lo que yo te dije. El Occidente ha sido líder desde los principios y esto explica la dominación del Occidente. Pero hay un pequeño problema con esa teoría también. Si vemos a la mano derecha del gráfico, y se los voy a apuntar por un momento. Si ven aquí, pueden ver que hay un periodo en la parte de la derecha de alrededor de 1200 años, donde el Oriente tiene una evaluación mayor que el Occidente. Si la del Occidente hubiese estado enlazada en el pasado, eso no debería de suceder. No puede estar enlazado con los inicios si por 1200 años la parte de Oriente fue más desarrollado que el Occidente. Yo creo que esto es algo que las personas a corto plazo no les gustaría. Y también vemos que estas evaluaciones no están similares al otro gráfico. Parece que nada pasa por miles de años y de repente todo cambia. No, cuando vemos esto en más detalle, podemos ver que las puntuaciones han ido subiendo poco a poco, pero lentamente, desde las épocas de los glaciares. También vemos que los niveles de elevación del desarrollo social han sido interrumpidos. Suben, se mantienen, hay periodos donde disminuyen. Y todo esto yo creo que es importante para entender la imagen ya más mayor. Esa es la primera de las cosas que quería mencionarles, los patrones de la historia que vemos. Y el segundo de los temas que quería mencionarles es la explicación de todo esto. Para poder apreciar la belleza real de mi gráfico y mi índice de desarrollo social, lo que tiene que hacer es comprar mi libro, claro está, y leerlo, que va a ser mucho más sencillo. Va a haber una traducción al español el año que viene, así que no va a haber excusa alguna para no comprarlo. Eso le dará a ustedes la historia completa, pero claro, yo voy a enfocarme en las cosas esenciales esta noche. La explicación de este patrón complicado de desarrollo occidente mayor que cualquier otra parte del mundo por mucho tiempo, pero que a veces no lo es y ahora todo cambia. La explicación de todo esto yo creo que viene a una palabra, y esa explicación es geografía. Es una explicación bastante sencilla. Esa explicación tiene muchas consecuencias, grandes consecuencias. Quiere decir que la historia no ha sido llevada a cabo por grandes hombres, ni por cultura, ni por religión, ni política, ni siquiera accidentes. La geografía ha sido lo que ha llevado a la historia donde estamos. Ustedes podrían preguntarse si todo es realmente tan sencillo.
y hay una palabra que dice todo como la historia se ha llevado a cabo. Entonces, ¿por qué yo escribí un libro de 750 páginas para darles a ustedes una respuesta de una sola palabra? Pero hay una buena razón para esto. Probablemente me gusta hablar mucho, pero también yo digo que la geografía es la que lleva a la historia, pero la geografía es un concepto bastante difícil de entender, no es algo sencillo. Y al escribir el libro me daba cuenta que la geografía, de hecho, tiene dos cosas a la vez. Y yo menciono esas dos cosas. En una mano, geografía lleva el desarrollo social. La geografía es que determina qué tan rápido puede llevarse el desarrollo en diferentes partes del mundo, pero a la vez, el desarrollo social lleva lo que significa la geografía. Así que el nivel de desarrollo cambia, entonces la geografía comienza a significar una cosa completamente diferente. Lo principal que hago en mi libro es básicamente rastrear esta historia en 1500 años de historia, cómo la geografía ha llevado al desarrollo social y a la vez, viendo el cambios en el desarrollo, también vemos que los cambios en geografía van sucediendo. Y yo creo que este es donde los centros de bienestar y poder han ido cambiando de lugar en el mundo. La razón por la que en el gráfico que les mostré solamente tengo dos áreas en las que vi, que yo llamo el este y el oeste, y por lo que en mi libro simplemente comparo el este y oeste de la historia, es que partes del mundo donde hay altos niveles de desarrollo social siempre ha sido una región que viene de dos áreas iniciales de la parte de los glaciares, la parte del este o la parte del oeste. Hay muchas áreas diferentes donde la agricultura comienza con sociedades complejas a desarrollarse. Cada una de estas áreas desarrolló su propia civilización distintiva e histórica, y civilizaciones todas importantes. Así que una de las áreas es en el sureste de Asia, una en el este de Asia, una en el suroeste de Asia, una en lo que llamamos ahora México, otra civilización en lo que llamamos Perú. Cada una de estas comienza con una secuencia de civilizaciones que se continúa desde ese entonces. Pero por los factores geográficos, que no les voy a aburrir con ellos ahora, las dos regiones, una de ellas dos siempre ha tenido los altos niveles de desarrollo social. Y cuando hablo de este y oeste o de oriente y occidente, lo que quiero decir, y yo creo que es importante tomarse un minuto para decir las definiciones, porque las definiciones a menudo llevan las respuestas que las personas pueden desarrollar. Pero lo que yo decidí hacer para enlazarlo a esta pregunta era regresar al primer punto en la historia donde comenzamos a ver formas distintivas diferentes surgiendo alrededor del mundo, que fue a final de la época de los glaciares, cuando las primeras sociedades agrícolas comenzaron a desarrollarse. Las tradiciones de la civilización en la historia que venían de la parte de estas áreas, donde ahora está China, a esa la llamamos las sociedades del este, aquella o de oriente, y aquellas que salen de la parte del occidente, del viejo mundo, que ahora es del sureste de Asia, ahora yo le llamo la del sur-oeste. Ahí crecieron las poblaciones, las civilizaciones se expandieron desde allá, el oeste se expandió por Europa hacia Asia Central, se diseminaron por las colonias europeas a otras partes del mundo. En mi comparación entre ambas áreas, bueno, como yo les decía, la mayor parte de mi libro rastrea esta comparación este y oeste en muchas partes de la historia. Pero lo que quiero hacer en la noche de hoy para ilustrarles a ustedes lo que quiero decir cuando digo que la geografía es la que motiva el desarrollo, pero el desarrollo es el que motiva lo que significa la geografía. Viendo los últimos 500 años de la historia, yo creo que ilustra esto bastante bien y nos da a nosotros una mejor idea de qué sucedió, qué puso al occidente en la parte superior a que fuera el líder a nivel mundial. Bueno, si vemos hace 500 años, vamos a tener un mapa. Este era el mundo hace 500 años. Hace 500 años, China era el centro del mundo. El desarrollo social chino era mayor que cualquier otra parte del mundo. La civilización china pasaba por una época de oro, una época donde había grandes literaturas y culturas chinas desarrolladas. Mi corbata tiene un poema chino de ese periodo escrito. Me han dicho que es un poema, no lo sé. No estaba seguro. Mi suegra me regaló la corbata, así que no sé, pero una persona de China me dijo que sí es un poema de esa época. Pero si se estudia la literatura clásica china, este es el periodo en
en el cual ustedes invertirían mucho tiempo en lectura. Es la época dorada de China, de la parte premoderna de las ciencias y tecnologías chinas, y ellos comienzan a desarrollarse rápidamente. El desarrollo social comienza a aumentar. Las ciencias y las tecnologías son gran parte del desarrollo de ellos. Y lo que quiero hacer simplemente es darles dos ejemplos de algunos de los desarrollos siendo llevados a cabo en China y decirles cómo estos cambiaron el curso de la historia mundial desde entonces. Son dos cosas. Lo primero que quiero mencionarles es buques para navegar el océano. Buques que pueden navegar por miles y miles de millas de agua. Y esto era, los vikingos ya tenían sus buques para poder navegar los océanos miles de años antes. Pero eso dependía que hubieran una temporada de clima específico donde el clima fuese fácil de navegar. Pero hace alrededor de 800 años, los navegantes chinos desarrollaron barcos o buques en los cuales podían navegar miles y miles de océanos. Ellos iban por grandes viajes, tenían diferentes artefactos, velas y demás. Tecnología que hace que los viajes interoceánicos prácticos. Pero alrededor del año 1400, si estos navegantes hubieran querido cruzar el Océano Pacífico y venir a la costa oeste de Estados Unidos, de América, podrían haberlo hecho, no hay duda alguna. Pero hace algunos años, en el año 2009, un grupo de empresarios de Taiwán decidió que ellos pensaban que los historiadores no estaban tomando esto con seriedad. Así que lo que hicieron fue que reunieron algunos fondos y crearon el barco que ustedes ven aquí abajo a la izquierda, que es una copia exacta de un buque chino a principios de los años 1500. Un buque creado en el 1410. Ellos querían probar que ellos podrían haber cruzado el Océano Pacífico si así lo deseaban. Así que se montan en el barco en Taiwán y comienzan a navegar. Se van hacia el este en el Océano Pacífico y para llegar a América a través del barco se necesita navegar alrededor de 8,000 kilómetros con buenos vientos para llegar a América. Así que ellos lo hacen, salen, llegan a la bahía de San Francisco, traen su pequeño barco, ahí se preparan para el viaje de vuelta y prueban que se puede navegar desde la China hasta Norteamérica en un buque del año 1500. Pero eso fue lo fácil. Regresar era lo difícil porque los vientos, la marea son muchos más complicados cuando uno regresa. Así que comienzan a navegar, navegan y navegan. Llegan a 25 kilómetros cerca de la costa de Taiwán y en la noche el buque es roto en dos por una viga de acero. Afortunadamente nadie falleció, pero los chinos que construyeron el barco decían, bueno, probamos nuestro punto como sea, porque fue en el año 1500 y no había ningún tipo de barco de acero que pudiera haber roto el barco en dos. Pero esto fue el punto que los historiadores ya sabían, que estos barcos eran muy avanzados, podían haber navegado alrededor del mundo si lo hubieran deseado. La tecnología tras estos barcos se comienza a diseminar rápidamente. En alrededor de 2000 años de los nuevos barcos y nuevas herramientas desarrolladas, esto comienza a verse en el viejo mundo y comienza a ser usado en Europa. Europa queda muy atrasado en cuanto a tecnología en este mundo antiguo, pero hace alrededor de 200 años llegan estas nuevas maneras de construir barcos. Así que este es el primer cambio que hace que la geografía comience a cambiar en el año 1500 en los siglos 1500 y 1600. El segundo invento son las armas. A todo el mundo le gustan las armas y las armas cambian todo. Armas reales, armas en las que tú puedes poner pólvora y la pólvora explota y hace que una bala salga y mate a otra persona. Armas reales que regresan al año 1288. Arriba a la derecha podemos ver, en la parte de arriba a la izquierda, perdón, podemos ver la más vieja del mundo, que se hizo en el norte de China en el 1288 en Manchuria. En la parte de la derecha abajo vemos una ilustración de un manuscrito pintado en Oxford, en Inglaterra, en el año 1327. Así que cerca de la primera vemos una versión mejorada del arma,
tirando algún tipo de flecha desde los finales. Tomó 39 años para que este invento viajase 8.000 kilómetros de la China a la Inglaterra. Ningún otro invento en la historia del mundo se había diseminado tan rápido como este anteriormente, y por eso yo digo que a todo el mundo le gustan las armas. La arma fue un éxito, y cuando las armas se unen con los barcos, esto cambia completamente todo. Los barcos permiten a las personas cruzar océanos, las armas a matar a las personas que ellos se ven en el otro lado del mar. Se unen estas dos y comienza a cambiar completamente la historia. Ahora, una vez estas nuevas tecnologías llegan a Europa, los europeos comienzan a utilizarla en diferentes cosas. A través de la historia hasta ese momento, el Océano Atlántico ha sido una gran barrera entre el viejo y el nuevo mundo. Casi nadie puede cruzar el Océano Atlántico. Así que es como América y Europa. No se conocen. No hay ningún impacto de la una sobre la otra. Están separadas por el océano. Pero ahora, para el año 1500, los buques están allí y permiten que se cruce el Atlántico. Y rápidamente el Atlántico pasa de ser una barrera que separa el mundo a ser una superautopista. Los buques construidos por los europeos pueden viajar por esta superautopista, comercializando en cada uno de los puntos. Y hay una historia inglesa famosa que se llama Risitas de Oro. No sé si ustedes tienen risitos de oro aquí en la República Dominicana. No se saben esa historia, esa fábula. Es una gran historia de una niñita que conoce a estos tres osos. Es largo, no voy a entrar en esto. Pero lo principal es que el Océano Atlántico no es ni muy grande ni muy pequeño. Eso es lo clave del Océano Atlántico. Cuando estos grandes barcos son inventados, el Océano Atlántico sigue siendo grande, lo suficientemente grande para que los continentes alrededor de ese mar tengamos diferentes sociedades y diferentes geografías. Así que en Europa tenemos una sociedad industrializada avanzada en el año 1600 produciendo bienes industrializados, comercializándolos. En la parte oeste de África tenemos sociedades donde los europeos pueden tomar esos bienes industriales a África y venderlos por esclavos. Así que los europeos producen los bienes, los llevan a África y los intercambian por esclavos. Llevan los esclavos al otro lado del Atlántico, al Caribe, donde se intercambian estos esclavos en islas como la Hispaniola para comprar ron, azúcar, tabaco, todas estas mercancías que pueden ser producidas en América de manera exitosa. Entonces toman estas mercancías, la llevan de regreso a Europa y la intercambian por más productos fabricados. Entonces llevan otra vez llevan estos a África para esclavos lo vuelven a traer al Caribe y continúa. Eso es lo que los historiadores llaman el comercio triangular. Generalmente esto genera mucho bienestar porque el Océano Atlántico es tan grande que puede tener diferentes sociedades, pero lo suficientemente pequeño que los barcos pueden navegar rápidamente a través del océano. Grandes cantidades de beneficio comienzan a llegar a Europa, surgido por este comercio. Y esto es lo que hace que Europa moderna sea lo que es. Y también es lo que hizo a la Hispaniola lo que es, lo que se convirtió. Este es el punto donde la historia de grandes partes del mundo comenzaron a cambiar por estos nuevos desarrollos, por la forma en la que la geografía del Océano Atlántico cambiaba su significado. Ahora bien, la forma en la que, por lo que esto sucedía en el Océano Atlántico, involucrando a Europa, en vez de suceder en el Océano Pacífico con China, es porque los chinos recuerden, inventaron los barcos y las armas. Los chinos no crean nada como la economía del Atlántico que crearon los europeos. Y yo creo que la razón es por cuestiones geográficas. El Océano Pacífico es demasiado grande. Los barcos del año 1600, 1700 no pueden navegar a través del Océano Pacífico comercializando de la misma forma que lo hacen los europeos. Es demasiado grande, simplemente. Si hubiese sido posible que los chinos pasaran el Pacífico tan fácil como los europeos cruzaban el Atlántico, les apuesto que los navegantes chinos lo hubieran hecho mucho antes que los europeos. Los chinos hubieran llegado a América primero. Los navegantes chinos hubieran colonizado América. Los chinos hubieran traído gérmenes chinos en vez de traer gérmenes europeos.
europeos para afectar a las culturas de los diferentes lugares, los chinos son los que hubieran matado entre 75 y 90% de las poblaciones nativas, al igual que los europeos lo hicieron. Y los chinos se hubiesen capitalizado sobre los recursos y bienes de América, pero eso no sucedió por geografía. El Océano Pacífico era demasiado grande, así que los europeos fueron los que tomaron lo que los chinos crearon, lo pusieron en el Atlántico, crearon una economía atlántica que comienza a cambiar la forma de la historia mundial en general. Diferentes cosas suceden por esto. En el año 1600, los europeos comenzaron a crear esta nueva economía atlántica y se dieron cuenta que si pudiésemos explicar solamente cómo el mundo natural funciona, enormes beneficios surgirían. Si sabemos cómo las estrellas se mueven en el cielo, cómo van los vientos, cómo va la marea, podríamos utilizar todo este conocimiento del mundo físico para mejorar nuestras conexiones comercializadoras aún para poder generar mayor riqueza. Todas las grandes mentes de Europa comienzan a pensar preguntarse sobre las ciencias naturales más que cualquier otra parte del mundo. Los europeos se dieron cuenta rápidamente que si vamos a explicar la naturaleza, tenemos que tener un idioma matemático nuevo para hacerlo. Los europeos comienzan a desarrollar el cálculo. Nadie más en el mundo lo hace. Y esto sucede, esta revolución científica sucede no porque los europeos sean más inteligentes que personas de otra parte del mundo, no. O porque ellos trabajen más que otras personas del mundo, no. Es porque los europeos se hacen nuevas preguntas, preguntas que no se ven tan importantes para las personas que están estudiando en la India o en el mundo árabe o en el este de Asia. Los europeos son los que se preocupan sobre cómo funciona la naturaleza y tratan de explicarle nuevas formas. Así que en los años 1600, Europa tiene una revolución científica, donde hay diferentes avances biológicos, químicos y demás. En los años 1700, los europeos comienzan a cambiar este conocimiento científico y lo comienzan a invertir en sus sociedades, lo que llaman la iluminación. Comienzan a ver si pueden utilizar los principios de la ciencia para entender cómo la sociedad funciona. Cambios fantásticos surgen, los orígenes de la democracia vienen en Europa, no porque los europeos tengan mayor amor a la libertad que todo el mundo, sino porque ellos se hacen preguntas diferentes. A finales de los años 1700, toda esta riqueza llega a Europa. Y al hacerlo, particularmente llegando a Inglaterra, que se convierta en la superpotencia de la economía del Atlántico, esta riqueza eleva los salarios y los industriales de Gran Bretaña comienzan a darse cuenta que tienen problemas compitiendo en los mercados porque la mano de obra se ha convertido muy costosa en Gran Bretaña. Entonces, los empresarios británicos, al igual que empresarios en otras partes del mundo, quisieran poder sustituir máquinas por mano de obra. Ellos saben que si tienen alguna máquina que hiciera el trabajo de 10 hombres, se podrían ahorrar mucho dinero y podrían ser más ricos. Todos los industrializadores que comienzan a desarrollar maquinarias, pero los británicos tienen más presión que cualquier otra parte porque los salarios son mucho más altos en Gran Bretaña y por eso Gran Bretaña tiene la primera revolución industrial en los 1800. No porque ellos sean más inteligentes que más nadie ni trabajen más, sino porque ellos se han visto obligados a preguntarse cosas diferentes con estos cambios geográficos. Una vez ellos tienen esta revolución industrial, ellos convierten el poder industrial, el poder del carbón, del vapor, en un poder militar global. Los británicos en el siglo XIX comienzan a dominar el planeta completo. Para el año 1850, Gran Bretaña, para ellos el mundo es como una parte colosal de ellos. Esa es la parte de mi título. ¿Por qué el Occidente es líder? Y por eso es una descripción geográfica. Y la segunda parte de mi título es por qué es líder ahora. Y yo creo que la geografía nos explica por qué la dominación del Occidente comienza a terminar. Hace 35 años, cuando yo estaba en la escuela en Inglaterra en los años 70, tomando clases de historia, todos los libros que nos daban para preguntar la historia moderna, todos estos libros terminaban alrededor del año 1850.
Y como estudiante no me pareció raro, pero ahora me doy cuenta que este es un lugar bastante conveniente para terminar un libro de historia de texto si vives en Gran Bretaña, porque ellos dominan el mundo hasta el año 1850. El problema que Gran Bretaña todavía tiene es que la historia no se detuvo en el año 1850. Nosotros queríamos, pero no se paró. La historia siguió. Y de hecho, las mismas tipos de historias siguieron. Y al comenzar el siglo 1900, el Océano Atlántico, la economía del Atlántico comienza a desarrollarse y Gran Bretaña pudo dominarlo, ganándose los recursos de Norteamérica para que Gran Bretaña fuera el poder militar económico mayor del mundo. Pero el problema que ellos descubrieron es que el proceso tiene que ser continuo. Y después del año 1850, nuevos barcos de vapor comenzaron a salir, carreteras, el telégrafo. Y el Océano Atlántico comienza a volverse más pequeño y más pequeño. Los espacios de América comienzan a hacerse más pequeños y al esto suceder, Norteamérica busca ser una periferia y no ser explotados y comienzan a convertirse en el centro de la economía mundial. Para el año 1900 los americanos han quitado a los británicos de los puestos principales. Yo no estudié historia en los Estados Unidos en los 70, pero me han asegurado amigos que lo hicieron, que los libros de la historia de Estados Unidos todos se terminan comienzan en el año 1915. Claro, un lugar excelente para comenzar si eres de los Estados Unidos. El problema que los Estados Unidos tuvo es que ellos no se detuvieron sus libros en los años 1950. Nuevos tipos de organizaciones, mercados, contenedores, aviones jets, el Internet, todas estas nuevas cosas comienzan a surgir. Todas estas continúan haciendo el mundo más pequeño. El Océano Pacífico ahora comienza a reducirse a ser un océano que no es ni muy pequeño ni muy grande, es simplemente del tamaño perfecto. Es para que Asia comienza a ser parte de la economía global. Hasta el año 2000, el este de Asia comienza a verse como que podría desplazar a los Estados Unidos en la parte principal. Así que por eso yo llamo mi libro ¿Por qué el Occidente es líder hasta ahora? Y yo creo que la geografía explica por qué el oeste vino a dominar el mundo y también ha explicado por qué el liderazgo de esta región puede comenzar a terminar. Para resumir, el subtítulo de mi libro, ese es el título principal, porque el Occidente es líder por ahora, pero el subtítulo son los patrones de la historia y lo que estos revelan sobre el futuro. Simplemente quería sacar de todo este tema histórico tres cosas que yo creo que son interesantes sobre lo que puede suceder ahora. Porque me gustaría pensar que uno de los puntos para estudiar la historia es que nos da, por lo menos, una idea de lo que puede venir en adelante. Así que, ¿qué puede venir? Bueno, les hablaba sobre el tiempo que yo invertí en desarrollar estos gráficos de desarrollo social. Me encantó hacerlo, hacer tablas, cambiarlos. Pero una de las cosas que particularmente me gustó de desarrollar este índice de desarrollo social es que al desarrollar este índice, entonces puedo proyectar las líneas hacia el futuro para ver qué puede suceder. Obviamente, cualquier tipo de proyección, los resultados dependen bajo las asunciones que hacemos o tomamos. Así que la asunción que yo tomé al proyectar esto son asunciones bastante conservadoras. Yo me comencé a pensar qué sucedería si los desarrollos sociales del este-oeste siguen elevándose en los próximos 100 años a la misma velocidad que han crecido en los últimos 100 años. ¿Qué sucedería? ¿Cómo se verían estas líneas? Así que esto nos muestra cómo se verían. Pueden ver que en el fondo del gráfico, y esto llega hasta el año 2100, yo hice una proyección a 100 años. Creo que de nuevo vemos algunas cosas interesantes. Si este es válido, esta asunción, y claro que no es válido porque su desarrollo no va a seguir aumentando al mismo ritmo que en el siglo XX. Los 11 años que hemos tenido de este siglo hemos visto que el desarrollo está elevándose. Pero si lo hiciese, si continuase a este mismo ritmo, la línea del Oriente se va a poner al mismo nivel que la del Occidente en alrededor de 100 años. Y lo bueno de este índice es que les puedo decir cuándo va a suceder. Esto va a suceder en el año 2103. Así que anótenlo.
Es una fecha importante. Cuando comencé a hacer esto, hablaba con algunos amigos que les gusta el futurismo, hacer predicciones, y ellos me dijeron que habían dos cosas que hay que recordar si van a hacerse predicciones, dos cosas que tienen que hacerse. La primera es que las predicciones deben de ser bastante precisas para que las personas sepan si se ha vuelto realidad o no. Y la segunda es que la predicción debe de ser real después de tu muerte, porque de esa forma no importa. Así que mi predicción del 2103 es perfecto, porque yo espero ya haber fallecido para el 2103. Si es cierto, y obviamente va a haber muchas discusiones sobre esto, creo que nos dice algo importante. Mi argumento es que la geografía surge del desarrollo social. La geografía fue la que nos llevó al desarrollo de esta parte del mundo y es lo que va a terminarlo. Esto significa que no hay mucho que las personas puedan hacer para detener que esto suceda. Que no importa lo que haga el G20, lo que decidieron en Cannes esta semana, no importa si resolvieron la crisis de la eurozona, no importa, esto va a suceder de todas formas. Dicho esto, yo creo que una de las otras cosas que hemos visto en la historia es que mientras los grandes patrones son cosas que salen de grandes fuerzas como la geografía, los detalles surgen de lo que hacen las personas. Y yo creo que cómo nosotros llevemos nuestras vidas dependerá bastante sobre lo que tomen las decisiones que tomen en el G20 en los próximos días, así que esperemos que tomen buenas decisiones. Pero estos patrones, el este llega al mismo nivel que el occidente y eso va a suceder sin importar lo que hagan los demás. Esa es una observación que quería traer, cosas que salieron en mi libro. La segunda, regresando a este gráfico, he hablado sobre el gráfico y he hablado sobre, voy a pararme allí un momento, hablar sobre donde las líneas se reúnen aquí. ¿Qué año será este? El 2103. También podemos preguntarnos qué sucede aquí, en este índice, cuando se unen las líneas. Estas líneas llegan a ser iguales a 5.000 puntos de mi índice de desarrollo social. Y esto lo que significa, para que ustedes entiendan, es que para llegar de las pinturas en las cuevas en Altamira hasta nosotros aquí en esta noche de hoy en Santo Domingo, ha habido un aumento de 900 puntos en el índice de desarrollo social. Para pasar de aquí al año 2103, ahí va a haber un aumento de 4.000 puntos en el índice de desarrollo social, 4 veces más cambios de los que hemos visto en los últimos 1.500 años. Esta es una idea que nos puede afectar y quiero enfatizar que esta es una predicción conservadora. Esto es asumiendo que el desarrollo siga su aumento solamente al mismo ritmo que hemos tenido en el siglo XX. Así que sigue la misma velocidad, no se acelera. Si lo hace, entonces vamos a ver 4 veces más cambios de lo que hemos visto de las eras glaciares. Obviamente, nadie sabe cómo se vería el mundo a 5.000 puntos. Muchas personas están haciendo predicciones, pero nadie sabe cómo se va a ver. Yo creo que una cosa que podemos decir es que el mundo a 5.000 puntos va a ser transformado más allá de nuestra imaginación. Va a ser como una mundo de ciencia ficción y sospecho que uno de los grandes cambios será el significado de ser humano. Esto va a cambiar. Hasta llegar a 5.000 puntos, los seres humanos van a ser completamente diferentes a nosotros, transformados más allá de nuestra imaginación. Y las personas les gusta decir que en los próximos 100 años vamos a ver más cambios que en los miles de años anteriores. Y eso puede sonar exagerado, loco, pero las personas también dicen que en los últimos 100 años que hemos vivido, ya hemos visto más cambios que en lo que significa ser un ser humano que en los cientos de miles de años anteriores. Y uno puede pensar, bueno, eso es ridículo, eso es tonto, pero obviamente no es tonto. Si todos hubiésemos vivido en cualquier periodo de la historia hace 300 o 400 años, primero, la mitad de nosotros no estaríamos aquí para nada. La mitad de nosotros hubiéramos muerto antes de los 2 años. La mortalidad
natal era alta en esa época, así que la mitad de nosotros no estaría aquí. La otra mitad que estaría aquí, bueno, mucha de esa otra mitad tampoco hubiese llegado aquí, porque la edad adulta en el mundo, si se sobrevivía a la infancia, era llegar a 35, quizás 45 años, muy pocos llegaba a 80, 90 años, muy pocos. Así que sería magia que estuviésemos aquí, todos nosotros aquí, en promedio, tenemos una estatura de 10 a 12 centímetros mayor que nuestros ancestros hace 4 generaciones. Somos mejor alimentados. Vivimos normalmente 30 años más. En la mayor parte del mundo, los ingresos han aumentado entre 3 y 5 veces en el siglo XX. Nuestros periodos de vida saludable han aumentado. Todo esto sería magia para cualquier persona de otro periodo de la historia. Y algunos ejemplos de esta magia. Bueno, cosas que salen de las comunicaciones de los seres humanos con la tecnología. Muchos de ustedes quizás ya tienen tecnología en sus cuerpos de una manera increíble. La foto en la izquierda es un rayo X con un hombre con un marcapaso que tiene instalado en el corazón. Este señor sin esta tecnología hubiese muerto. Su cuerpo biológico y la tecnología se han fusionado. A la derecha, abajo, algo más increíble. Un hombre que ustedes quizás hayan escuchado. Un corredor, sprinter de Sudáfrica, que él tuvo un accidente y ambas piernas fueron amputadas. Él es un hombre con bastante determinación y decidió que iba a seguir corriendo. Fue y obtuvo piernas de fibra de carbono artificiales y comenzó a correr con ellas y les está yendo muy bien. Y en el año 2008, el Comité Olímpico Internacional dijo: no es justo que las personas con piernas tengan que competir con alguien que no las tiene. Los que no tienen piernas no deben de ser parte de las Olimpiadas. Prohibieron a Oscar Pistorius ser parte de la competencia de las Olimpiadas. Esto llega a los periódicos y las personas comienzan a enloquecer. El Comité Internacional de las Olimpiadas tiene muchos problemas. Así que rápidamente dicen que se sentían mal. Ellos no querían decir que una persona con piernas artificiales va a estar prohibido de ser parte de las Olimpiadas. Claro está, él puede competir y se lo permiten. Y él deja de calificar por una quinta de un segundo y él dice: gracias a Dios pudimos pasar por esta, pero él sí va a participar en las Olimpiadas de Londres en el año que viene. Así que esto es simplemente magia, parte de nuestra historia. Y este es solamente el inicio. Uno de los ejemplos que me gusta mencionar, algo que está siendo desarrollado por la industria de defensa de los Estados Unidos, que ellos llaman el proyecto del habla silente, que es un implante que será puesto en el cerebro de los soldados y va a poder tomar los electrones en el cerebro, va a poder leer estas señales cerebrales por la que van a poder hablar como si fuera un teléfono. Va a tomar las vibraciones. Este implante lo vuelve en una señal eléctrica que lo manda al Internet y puede ser llevada a la otra señal de otro soldado. Los soldados van a ser telepáticos. La Fundación de Ciencia Nacional cree que esto va a ser real ya para el año 2020. Y me gusta hablar sobre este ejemplo porque yo leí en la revista Economist la semana pasada que el primer prototipo de estos ya está comenzando a ser utilizado. Los primeros van a permitir leer la mente de otras personas mientras se les habla. Esto están a punto de ser reales. Y son tecnologías. Así que si el mundo llega a los 5.000 puntos, va a ser un mundo muy diferente a cualquier cosa a la que estemos acostumbrados. Pero lo último que quería mencionar para cerrar, la pregunta obvia sería: ¿esto sucederá? ¿Qué podría suceder para que el mundo no llegase a esos 5.000 puntos? Aquí, de nuevo, viendo la historia, nos vemos bastante. Este es el gráfico que yo les mostré anteriormente. Todas mis evaluaciones, excepto el año 2000. Llega hasta el año 1900 para ver lo que ha sucedido. Y como les mencioné anteriormente, vemos que el desarrollo a veces se mantiene constante, cae, el mundo colapsa a épocas negras económicas. Pero
Casi siempre que el desarrollo social se ha acelerado rápidamente, como en los últimos 200 años, esto ha sido seguido por un colapso, una época oscura. Cada vez que esto ha sucedido, los mismos 5 factores han estado involucrados. Inmigración masiva, mientras mayores migraciones que cualquier sociedad pueda soportar. Enfermedades epidémicas, que a menudo surgen por las migraciones, porque las personas traen enfermedades que se reúnen, enfermedades que eran separadas, nuevas enfermedades se desarrollan. La falla de estados, a menudo grandes guerras que salen de las migraciones y enfermedades que hacen que esos estados colapsen. Hambruna, ya que los estados no pueden tener unos mercados efectivos para mover la comida. La hambruna afecta a las personas y millones de personas mueren, y en todos los casos, de una forma u otra, en diferentes formas, el cambio climático siempre está mezclado en la historia. Estoy seguro que no necesitan que yo les diga que estos 5 factores son factores que son mencionados constantemente en los años 2010 en adelante. Estamos llegando al mismo tipo de colapso que hemos visto una y otra vez en la historia. Si eso sucede, creo que el colapso del siglo XXI va a ser diferente a cualquier cosa que hayamos visto anteriormente de gran forma, que es esto. Armas nucleares. Ahora tenemos estas. Si los romanos hubieran tenido estas, las hubieran utilizado y hubieran matado a todo el mundo en el mundo. Por suerte no lo hicieron. Nosotros sí la tenemos. Las buenas noticias es que por cada intención de guerra en el 1986 se deshicieron de muchas de las armas, así que no hay muchas, no todo en el mundo va a morir en la primera semana de una guerra nuclear, que era el caso en el año 1986. Las malas noticias es que los Estados Unidos, Rusia y China con facilidad pueden construir lo suficiente para matar a todo el mundo en un mes o dos si lo quisieran. Así que esto es un escenario bastante difícil, la posibilidad de colapsar en el siglo XXI. Esta es una imagen que es negativa, así que les voy a dar una positiva mejor. Para concluir, yo podría decir que hay grandes lecciones que podemos aprender del estudio a largo plazo de la historia. Y la mayor es que el siglo XXI va a ser una carrera. No va a ser una carrera entre el este y el oeste, en oriente y occidente, para ver cuál parte del mundo domina, sino que va a ser una carrera entre transformaciones que van a cambiar todo sobre la humanidad, hacerlo muy poco probable a cualquier cosa en la que estemos familiarizados. Y puede haber un colapso que nos destruya a todos juntos. Así que voy a terminar con esta nota tan alegre, ¿verdad? Gracias por escuchar.